Vamos a prepararnos, hermanos, para la palabra de Dios. En el Evangelio de Mateo, si puede buscar en el capítulo 25. Y hermano Eric, si nos ayuda usted cerrando todos los micrófonos, por favor. Así podemos escuchar claro el mensaje de hoy. Evangelio de Mateo, el capítulo 25. Y una vez que llegue allí, vamos a estar leyendo verso 14 en adelante. Hoy quiero hablarles de un tema que a algunos de ustedes les va a resultar curioso. Nuestro tema de hoy es la sonrisa de aceptación. Eso es lo que voy a presentar en esta noche para ustedes, ese tema, la sonrisa de aceptación. Veamos de qué se trata aquí, hermanos. Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 14. Dice la palabra: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y en esta última frase está el título de nuestro mensaje: entra en el gozo de tu Señor. La sonrisa de aceptación. El gozo del Señor, recibiendo al siervo fiel con una sonrisa. La sonrisa de aceptación. Ahora, quiero que note, hermano, al final del versículo 14, que fue el primer versículo que leímos, donde el Señor compara el reino de los cielos como un hombre que, yéndose lejos, y llamó a su siervo y les entregó sus bienes. Esta parábola tiene como enseñanza para nosotros que el Señor nos ha confiado sus bienes aquí. Y el Señor es el amo en esta historia que va a regresar para ver cómo hemos cuidado y reproducido sus bienes. Esa es la figura que encontramos aquí. Lo que el Señor le confió a estos siervos es la palabra talento. La palabra talento tiene que ver no con una moneda específicamente, sino con un peso que podía ser de oro, de plata, de bronce o de cobre. Un peso. Cuando ustedes estudian acerca del talento en el Antiguo Testamento, se refería a un peso de 34 kilos. Entonces, tengan esa idea del Antiguo Testamento, que un talento era el equivalente a 34 kilos. Pero el talento era usado como algo para el intercambio comercial. Pero el tiempo pasó y las cosas cambiaron. Y llegamos a los días del Nuevo Testamento. Como en este pasaje,
un talento es el equivalente a 6.000 denarios. En el Antiguo Testamento era el equivalente a 34 kilos. Otra vez podía ser de oro, de plata, de bronce o de cobre. Pero en el Nuevo Testamento, un talento era el equivalente a 6.000 denarios. En otras palabras, para entender bien, un talento en el Nuevo Testamento era el equivalente casi a un sueldo de 20 años. Trate de recordar eso. Un talento era el equivalente a 6.000 denarios, lo cual era casi el valor de un sueldo de 20 años de trabajo. Para que notemos en esta parábola que cuando dice que el amo, el Señor, les entregó sus bienes, les confió sus bienes, les entregó una cantidad grande, una cantidad importante. Y ellos tenían que mostrar una responsabilidad grande sobre lo que el Señor le confió. Ahora nos trasladamos a nuestra vida y surge la pregunta, ¿qué cosas sentimos nosotros que el Señor nos confió? Lo primero que viene a mi mente, el Señor nos confió su palabra, la Biblia. Y nosotros tenemos que velar por la Biblia. Cuando nosotros recordamos Pablo escribiendo a Timoteo, segunda carta, capítulo 3, verso 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Esa escritura es la que Dios nos confió. Esa escritura es parte del tesoro celestial, es parte de los bienes de Dios que se nos confió a nosotros, exactamente como está en la figura de esta parábola. El Señor en la parábola le entregó los bienes. El Señor nos entregó, nos confió a nosotros su palabra celestial, su palabra que es eterna, su palabra que es santa, su palabra que es indestructible, para que tomemos dimensión, hermanos, de qué cosas nos confió Dios. Ahora, debo decir también que el Señor nos ha confiado la iglesia local. Entonces pienso en Pablo el apóstol escribiéndole a Timoteo y diciéndole para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Este pasaje se leyó en el púlpito el domingo. El Señor, hermano, nos ha confiado la iglesia local. Hemos oído el domingo una lectura de que Dios es un Dios de orden, y nosotros tenemos que cuidar la iglesia local, la iglesia del Señor, y tenemos toda la Biblia como manual para entender cómo debemos conducirnos. No podemos salirnos del manual bíblico. Ahí están todos los principios, cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, que es baluarte y columna de la verdad. El hermano Omar explicó en el púlpito las columnas que como figura de sostén de un edificio. Y las columnas que habla Pablo dice que son baluartes de la verdad. Eso también implica que la columna no solamente sostiene un edificio, en este caso la iglesia, sino que las columnas eran usadas para exhibir la verdad. Y la iglesia de Cristo está para exhibir la verdad de la palabra, la verdad del evangelio. Eso es uno de los grandes bienes, mis hermanos, que el Señor nos confió. A saber, la Biblia, la iglesia local. El Señor nos confió un bien mayor que es el evangelio. Como dice el Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esa es nuestra misión. Eso es lo que se llama la gran comisión. La gran comisión es una orden dada por una autoridad superior. ¿Quién es nuestra autoridad superior? El Señor Jesucristo. Él nos dio la orden. Queda de nuestro lado obedecer su mandato
ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué otra cosa más nos confió Dios? ¿Cuál otro bien grande nos ha confiado? La salvación de las almas. Solamente para que ustedes después busquen, dice el libro de los Proverbios, el capítulo 24 y el versículo 11, así dice Proverbios 24, 11, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Otra vez, Proverbios 24, 11, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. ¿Cómo se hace eso? Hay una sola forma, predicando el evangelio. El evangelio es lo que libra a las almas de la muerte eterna o la muerte segunda, que es la separación de Dios definitiva. El evangelio es lo que libra al hombre de la muerte. El evangelio es lo que salva al hombre de la muerte eterna. Y esto dice el texto, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligros de muerte. Cuando pienso en la gente que está en peligro de muerte, también mi imaginación vuela a la carta de Judas. Antes de Apocalipsis, Judas dijo, aquellos que dudan, convencedlos, arrebatándolos del fuego. Y hoy hay mucha gente que está lista para caer en las llamas del infierno. Y lo único que puede evitar esa tragedia es la predicación del evangelio. Hermanos, aquí el Mateo 25, el amo le confió, dice en el verso 14, le entregó sus bienes, lo puso bajo el cuidado de su siervo, a los bienes más importantes, lo puso a ellos como mayordomos, como responsables. Y parte de los bienes que Dios nos confió a nosotros, la Biblia, la iglesia, el evangelio, la salvación de las almas, y le agrego uno más, la santidad. El Señor dijo, sé santos porque yo soy santo. Y ese es un bien superior que necesitamos cuidar nosotros. La Biblia también agrega al decir, sin santidad nadie verá al Señor. Si queremos tener comunión con nuestro Salvador, debe ser en santidad. ¿Cómo conseguimos la santidad? Pidiendo que el Señor lave con su sangre preciosa nuestros pecados. Y al estar limpio, tenemos esa comunión con Dios. Ahora, mis hermanos, si Dios nos ha confiado bienes a nosotros, igual que a estos siervos, tenemos que saber administrar. Necesitamos tener esa capacidad de administrar. Cuando hablamos de la Biblia, de la iglesia, del evangelio, de la salvación, de la santidad, hermano, no tenemos que ser mezquinos, tenemos que estar dedicados a estas cosas, tenemos que estar entregados a estas cosas, y lo repito, a la Biblia, a la iglesia local, a la predicación del evangelio, a la salvación de las almas, a vivir en santidad. No podemos ser mezquinos en esto, no podemos ser egoístas, tenemos que ser responsables y tenemos que hacer con seriedad nuestro trabajo en la obra de Dios. Tenemos que trabajar a conciencia, sabiendo que un día el Señor regresará para pedirnos cuenta. Y cuando Él vuelva, cuando Cristo vuelva, nosotros tenemos que haber producido lo suficiente para que Él nos haga una sonrisa de aceptación. Una sonrisa de aceptación en los labios del Señor. Ese es el tema que nos ocupa en esta noche. Entrar en el gozo del Señor y poder ver su sonrisa de aceptación sobre nuestro trabajo. Un día, hermanos, estos siervos que se les confió los talentos pensaban que la espera era muy larga. Nosotros, los que vivimos en este siglo XXI, a veces podemos llegar a pensar que el regreso del Señor todavía falta mucho. O algunos pueden pensar, ya la espera es larga, hace muchos años que la esperamos, pero la esperanza llega a su fin. El amo de esta historia de Mateo 25 regresó. El Salvador y Señor de nuestras vidas también va a regresar. Un día el amo regresó para ver cómo fueron usados los talentos. Un día Cristo regresará
para ver cómo le hemos servido a Él en esta vida. Y ahora aquí, hermano, hay una frase que a mí me persigue. De los 3 siervos, 2 de ellos recibieron aprobación del Señor. El Señor los calificó como siervos fieles y útiles. Siervo fiel y útil, entra al gozo de tu Señor, a la sonrisa de aceptación. Ahora, esa frase a mí me persigue, hermano, porque después de eso, dice el texto, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y esa frase a mí me preocupa. Esa frase a mí me conmueve y me sacude el alma. Dice, si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Mi pensamiento va, hermanos, a nuestra iglesia, nuestra gente, a los que han formado y forman parte de la familia Maranata. Nuestra iglesia tiene algunas cosas especiales. Hemos tenido en nuestra corta historia de 8 años muchos hermanos que han regresado a Bolivia, a diferentes lugares, principalmente a Cochabamba, Oruro, algunos a Santa Cruz. Tenemos hermanos que han viajado al sur del país o distintos lugares buscando trabajo y no están con nosotros. Pero hay muchos hermanos, hombres y mujeres, que todavía están en nuestras cercanías, pero no se congregan. Y esa gente está bajo nuestro cuidado. Esa gente está bajo nuestra responsabilidad. Nosotros hemos tenido, hermano, en la última conferencia de aniversario, un poquito más de 100 personas. Por primera vez pasamos los 100 en una reunión. El otro año 2023 terminamos con 90 personas. Hoy en día, con el regreso de algunos hermanos, estamos siendo con los niños cerca de 70. Y la pregunta que yo me hago es, ¿Dios nos va a confiar más almas? ¿Dios va a sumar más almas en su iglesia? Cuando uno lee el libro de Hechos de los Apóstoles, después que se convirtieron aquellos 3.000 y fueron bautizados en Pentecostés, dice al final de ese capítulo que el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Y la pregunta que a mí me persigue es esta: si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Seremos nosotros lo suficientemente fiel, el Maranata, para que Dios nos confíe más alma? ¿Por qué es que no crecemos? ¿Por qué es que no pasamos definitivamente la línea de los 100? ¿Será que Dios no nos puede confiar más gente que la que tenemos? Entonces, hermano, esa frase es una invitación para revisar nuestra vida y para revisar qué estamos haciendo como iglesia. Porque si nosotros somos fieles, Dios nos va a poner en lo mucho, nos va a sumar responsabilidades, nos va a dar más fruto, nos va a dar más crecimiento. La iglesia, hermano, va a crecer como yo prediqué alguna vez. El sueño es ver la gente hasta de pie, llenando la escalera, escuchando predicación bíblica. Pero tenemos que ser fiel para que Dios nos confíe más almas. Tenemos que ser mejores cristianos todavía. ¿Y cómo lo sabemos? Porque no estamos pasando ese número. Si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ese es un principio bíblico, hermano. No cambia. Donde hay fidelidad, Dios da más responsabilidad. Otra vez, donde hay fidelidad, Dios da más responsabilidad. Y las almas es el botín más precioso para el Señor. Les costó su sangre preciosa en la cruz. Así que, hermanos, Dios quiere confiarnos más almas preciosas. Lo que falta de nuestra parte es ser más fiel. Si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Estamos hablando este tema, hermanos, la sonrisa de aceptación. Dijo el Señor, buen siervo, fiel has sido, entra al gozo de tu Señor. Es decir, que podamos ver la sonrisa de su aceptación de nuestro trabajo. Ahora vamos a pensar, solamente exigiremos nuestra memoria.
El Evangelio de Lucas, el capítulo 15, nos cuenta 3 historias sobre 3 cosas perdidas. Les refresco la memoria. La primera cosa perdida era una oveja, que el pastor dejó sus 99 y fue a buscar la oveja perdida. La segunda cosa perdida que habla el capítulo 15 de Lucas es una moneda, una dracma, que una mujer perdió. Y la tercera cosa perdida es un hijo, el que conocemos como el pródigo, que terminó en un chiquero de chancho, de cerdo, de cuchi, use la palabra que quiera, marrano, todo es permitido. Hermanos, esas 3 historias terminan con gozo. Cuando habla de el hombre que fue a buscar la oveja que se había perdido, él llamó a la gente de su pueblo y le dijo: gozaos conmigo, esta oveja que estaba perdida, aquí la he hallado. Y así esto es igual, cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. El trabajo nuestro, hermanos, de guiar las almas a Cristo, produce gozo en el cielo. Ese gozo está incluida la sonrisa de nuestro Señor, la sonrisa de aceptación de nuestro trabajo. Cuando la mujer pierde la dracma o la moneda y comienza a barrer y la encuentra, ella también habla con sus vecinos y les dice: gozaos conmigo, porque había perdido esta moneda y aquí es hallada. Y otra vez vuelve a decir la frase, dice: así es igual en el cielo, cuando un pecador se arrepiente, hay gozo. Cuando ganamos un alma para Cristo, guiamos un alma a Cristo, estamos produciendo la sonrisa de aceptación de nuestro Señor. El Señor aceptando nuestra forma de trabajar, como si nos diera una voz de aliento cuando guiamos a alguien a Cristo y como que si el Señor nos dijera: bien ahí, así se hace. Mis hermanos, el hijo pródigo que se perdió en una provincia apartada, vivió perdidamente, terminó en un chiquero. Cuando él regresó a su casa, su padre lo recibió y el padre dijo estas palabras: mi hijo, era muerto, pero ha revivido. Dice: gozaos conmigo a matar el becerro gordo, asado para todo el mundo, hermanos. Estaba gozoso ese padre. Había recuperado a su hijo. Dice: estaba muerto, ha revivido, estaba perdido, ahora está aquí salvo. Y ustedes recuerdan, le puso un vestido nuevo, un calzado nuevo, un anillo nuevo, y ese muchacho comenzó una vida nueva. Mis hermanos, esas cosas perdidas que son halladas produce gozo en el cielo. Hay pecadores perdidos que necesitan ser encontrados por nosotros y necesitan escuchar el mensaje del evangelio de nuestra boca. Cuando nosotros hacemos eso y un pecador se arrepiente, ahí vemos el gozo del Señor. Nuestro tema, la sonrisa de aceptación. Buen trabajo hace un hijo de Dios cuando guía una persona a los pies de Cristo. Hermanos, en la historia de Mateo, el amo se fue y les dejó un trabajo. Tenían que negociar esos talentos. Y encontramos uno que se les confió 5 talentos y entonces ese los reprodujo y consiguió otros 5 talentos. El que se les confió 2 talentos se reprodujo y consiguió otros 2 talentos. Pero los 2 primeros la Biblia le da este título: siervo fiel y útil, siervo fiel y útil. Pero el tercero, hermanos, que se le confió un talento, ese fue y lo sepultó, no se reprodujo, no consiguió ninguna ganancia. A ese hombre se ganó el título del amo, que le dijo: siervo malo y negligente, siervo malo y negligente. Ahora ustedes y yo, mis hermanos, vamos a la búsqueda de uno de esos 2 títulos. Quiero que ponga atención a eso. Nosotros vamos a la búsqueda de uno de esos 2 títulos.
cuando estemos frente al Señor, Él nos dirá siervo fiel y útil o nos dirá siervo malo y negligente. No hay otro título, hermano. Es uno de los dos. Mi pregunta en esta hora es, ¿cuál estamos persiguiendo nosotros? Cuando alguien entra en la universidad, un día quiere ser ingeniero, quiere ser médico clínico. Cuando uno entra en la universidad, quiere ser un arquitecto, un profesional. Entra a la universidad a esforzarse para lograr un título. Los esfuerzos que estamos haciendo nosotros, el Maranata, ¿cuál de esos dos títulos nos hará conseguir? ¿El de siervo fiel y útil o el de siervo malo y negligente? Eso es para pensarlo seriamente, mis hermanos, seriamente para pensarlo. No hay un tercer título, es uno de los dos. Así que nuestro trabajo de hoy es suficiente para despertar la sonrisa del Señor, es suficiente para ver en los labios del Señor la sonrisa de aceptación por nuestro trabajo, o nos recibirá con esa expresión dolorosa, siervo malo y negligente. En eso tenemos que pensar. Ahora quiero que vaya a Mateo 25 otra vez, pero vamos a ir un poco más adelante en la lectura, ya para entrar en la recta final de nuestro mensaje. Mateo 25, vamos a ocuparnos aquí del tercer siervo, mis hermanos. Dice la palabra de Dios, Mateo el capítulo 25, verso 24, dice, pero llegando el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Esto está tremendo, hermano, para volver a leerlo, detenidamente. Regresó el Señor, la esperanza se hizo realidad. La palabra esperanza, hermanos, es la raíz de la palabra esperar. Nosotros tenemos la esperanza de ver a Cristo, es decir, que estamos en la espera de verle al Señor. La esperanza se hizo realidad en este capítulo 25. El amo regresó. Nosotros muy pronto veremos esa esperanza hecha realidad. Cristo volverá. Cristo volverá. Pero ahí está. El que recibió un talento, lo enterró. Alguna vez yo prediqué, hice una aplicación de ese texto en nuestra iglesia y hablé de los sepultureros de talento. Hay gente que sabe cantar, pero nunca canta. Cantamos más los que desafinamos que los que podrían cantar muy bonito. Hay gente en la iglesia que puede predicar, pero nunca predican. Casi que hay como que empujarlos para que vayan al frente. Y así en muchas cosas, hermano. Dios nos ha dado talento, Dios nos ha dado capacidades, pero no las estamos usando. Nos estamos comportando como este siervo de un solo talento, lo sepultamos. Todo lo que Dios nos dio para bendición de otros hermanos, no lo usamos porque lo tenemos sepultado. Este siervo, hermanos, es como muchos de nuestro tiempo. Él enterró ese talento y él se atrevió. Quiero que note lo que hemos leído recién, hermano, lo que él se atrevió a usar como excusa, que es algo muy familiar en nuestro tiempo. Este siervo se atrevió a decirle al Señor, te conocía que eres hombre duro. ¿Notó esa expresión, lo que le dijo el siervo este? Dice, yo te conocía que eres hombre duro. ¿Sabe lo que él le está diciendo al Señor? Dice, tú tienes la culpa por la cual yo no produje más.
Ubíquese, hermano, en esa situación. Le está echando la culpa al Salvador. Yo no hice más por tu culpa, porque yo reconozco que tú eres un hombre duro. En otras palabras, lo que ese siervo le está diciendo, tú no me has incentivado. No pude reproducir el talento porque tú no me has motivado. Porque tú no me has bendecido. Ese coro me parece que lo escucho en tantas voces, hermano, de gente que le echa culpa a Dios. Dios no me bendice, por eso yo no hago nada. Dios no me ayuda, por eso yo no hago cosas. Hay muchos hermanos que se parecen a este siervo, a lo cual yo le diría, ¿les parece, hermano, que Dios no nos incentiva? ¿Les parece que el Señor no nos motiva? ¿Le parece poco que Él haya muerto en la cruz? Piensen eso. ¿Le parece poco que Él haya muerto en la cruz por nosotros? Dice el escritor a los hebreos, puesto los ojos en Jesús. Ahí, hermano, vemos su entrega, vemos su amor. Esa es la fuente de ánimo para nosotros. Cuando usted mira a la cruz, jamás va a ver un hombre duro. Usted va a ver el hombre tierno, el más amoroso que se entregó enteramente por nosotros, mis hermanos. Se entregó enteramente por nosotros. Pero hay algunos hermanos que son como este siervo. Lo miran y le dicen, eres hombre duro, ¿por qué no me bendices? ¿Por qué no me das más cosas? Hay muchos hermanos que son gente resentida con Dios. Y ahí los ve tristes en la iglesia, los ve pensativos, los ve decaídos, de capa caída, con el ánimo por el piso, con un estado de ánimo que espanta, que ahuyenta. Están quejándose con Dios, como el pueblo de Israel en el desierto, que se quedaron postrados por ser quejosos y llorones. Hoy en día en la iglesia de Cristo hay muchos que son así, mis hermanos, y lo miran al Señor y le dice, yo conozco que tú eres hombre duro. Tan lejos de la realidad podemos estar, hermano. El hombre más tierno, el más amoroso, el que hizo más por nosotros, el que se entregó enteramente por nosotros en la cruz. ¿Le parece poco? ¿Le parece duro? Jesús es el hombre más maravilloso. No hay, hermano, que hablar como habló este siervo. Por eso él era malo y negligente. ¿Cómo estamos siendo con nuestro Señor nosotros? El mensaje de hoy está lleno de preguntas para nosotros que cada uno necesita responder. Cada uno, hermanos, necesitamos responder todas las preguntas que surgen aquí en el pasaje que hemos leído. Y ahora imagínese la cara de ese siervo. Saca el talento que tenía enterrado y le dice al Señor, ponga atención lo que dice. Le dijo, toma lo que es tuyo. Yo creo que no se lo dio en un tono amable. Le dice, toma, aquí está, lo que es tuyo. Y le devolvió el talento. ¿Qué adjetivos calificativos usaríamos para ese siervo? A mí me faltó el tiempo, me faltó luces, pero yo creo que si ese siervo le decía cara dura, me parece que le iba esa palabra. Me parece que si a ese siervo le decía yo, sin vergüenza, me parece que también ese sombrero le cabía bien. Si le decía a ese que enterró el talento, perezoso, vago, yo creo que ese sombrero también le cabía a ese. Indolente es la última palabra que pensé. Y ahora hay un texto en el libro de Jeremías que Dios dice, hermano, maldito es aquel siervo que hace la obra de Jehová indolentemente. Esa palabra indolente en Jeremías dice, el que hace la obra sin pasión, el que hace la obra sin entusiasmo, sin alegría, el que hace la obra siempre quejándose, renegando, rezongando, no sé qué palabra quiero usar. Pero a veces en las iglesias y en las nuestras también hay algunos así. Están ahí, hermanos, con poca energía, con poco ánimo, Están allí, hermanos, renegando de la vida, quejándose de la vida.
Algunos yo los entiendo porque son solterones, pero todos no, hermano. Tenemos que estar gozosos, alegres, hermano, sirviendo al Señor, porque hay una maldición para el que hace la obra indolentemente. Es decir, otra vez, sin entusiasmo, sin energía, sin buen ánimo. Hay una maldición para eso. Así que, hermano, dirían los chicos de aquí, de mi barrio, vamos a ponernos las pilas y vamos a hacer algo lindo para Dios. Vamos a poner una sonrisa en nuestros labios. Vamos a poner alegría en nuestro corazón. Vamos a poner entusiasmo en nuestra alma. A ver si logramos esto, mis hermanos. La sonrisa de aceptación. Que el Señor nos mire y nos diga a los hombres y a las mujeres de Maranata, buen siervo, buena sierva, fiel, útil, entra al gozo. Oh, ese gozo es la sonrisa de aceptación. Él aceptando nuestro trabajo, mis hermanos. Hermanos, voy a terminar así, pensando en este siervo malo y negligente, porque ese es el espejo en el cual no debemos mirarnos, no debemos imitar. Ese es el retrato del cual no tenemos que ser parte nosotros. Pero yo lo primero que digo, este fue y enterró el talento, pero él no pensó que un día se va a encontrar con el Señor, y el día llegó para él. Y muchos de nosotros a veces no pensamos, hermano, no pensamos en la obra, no pensamos en el encuentro con el Señor, no pensamos en que vamos a habitar una eternidad con Él, no pensamos, hermano, se nos nubla todo. La segunda cosa que yo veo en este hombre que enterró el talento es que él no trabajó. Y pasan los días y los meses y nosotros no trabajamos en la obra. No se nos ve con la mano en el arado. No se nos ve tomando la cruz y siguiéndolo al Señor. Muchas veces, hermanos, nosotros no trabajamos y descuidamos y abandonamos el talento por ahí, en algún lugar. Alguien lo va a encontrar, pero es nuestro talento. Dios lo puso a nuestro cuidado. Dios lo puso bajo nuestra responsabilidad, mis hermanos. Dios nos confió su obra, su Biblia, el mensaje del Evangelio. Dios nos confió la salvación de las almas. Dios nos confió la santidad. Hermano, tenemos que trabajar. Este hombre no pensó, no trabajó. Y lo último que noto en él, no se esforzó. No derramó una gota de sudor. Se despreocupó y enterró el talento y se olvidó. No hizo ningún esfuerzo. Y a veces el tiempo pasa y nosotros no hacemos esfuerzo para nuestro Señor. Lo único que este hombre consiguió fueron excusas, excusas y excusas. Y excusas irrespetuosas, porque le dijo él al Señor, yo conozco que eres hombre duro. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo este hombre. Mis hermanos, termino diciendo que ya esto quedó más que claro, tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar, mis hermanos. No es tiempo para descansar, no es tiempo para andar haciendo turismo terráqueo, ¿eh? Porque somos extranjeros y peregrinos, hermano. Estamos de paso rumbo a nuestra casa, rumbo a la patria celestial. Tenemos que trabajar, trabajar, trabajar y no descansar hasta conseguir, hasta lograr ver la sonrisa de aceptación de nuestro Salvador, la sonrisa que demuestra que Él aprueba nuestro trabajo, la sonrisa de aceptación. Les invito a que estemos pensando en esto, en las próximas horas, en los próximos días, si lo que estamos haciendo es suficiente para ver en los labios del Señor la sonrisa de aceptación. Bueno, que Dios bendiga su palabra y sus vidas, mis hermanos. Amén. Amén.
Amén, Señor, amén. 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 Bueno, ¿puedo empezar yo? Hola. Sí, por mi vida espiritual y por mi vida matrimonial, que la verdad que no anda directamente, ni para atrás ni para adelante. ¿Cuál es el nombre, hermano, que no me aparece acá? Ah, Ernesto. Ahí está, por Ernesto, muy bien. Bueno, gracias. Buenas noches, hermanos. No sé, quisiera pedirles un poco de oración por mi familia, como nosotros estamos iniciando para aprender más y tener más sabiduría para acercarnos más al Señor. Ah, muy bien. Es la hermana de hermano Alex, entonces. Muy bien. Tenemos que orar por la familia de Nilton y Roxana para que puedan regresar este fin de semana a la iglesia. Ya hace mucho tiempo que no vienen y bueno, este fin de semana quizás estén ya con nosotros. Nilton, Roxana y sus hijos. Luis Caliato. Buenas noches, hermano. Yo quisiera pedir oración por mi mamá, por mi papá, por mi familia, por los hermanos y por mi familia, igual que el hermano Ernesto que nos están dando también. Amén, Luis. Amén, amén. No sé si todavía está con nosotros hermano Mario Churquina, pero oremos por él para que Dios lo esté guiando en decisiones importantes que tiene que tomar. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Justamente iba a pedirlo eso, así que buenísimo, pastor, que está atento. Sí, solo que yo no lo veo. Acá me dice que ahora estamos siendo 28, pero yo veo poquito en el celular. Hermano Eric tiene la computadora, por eso los ve a todos, ¿no? Claro, esa es la ventaja. Un gusto, Mario, de escucharnos. Bueno, sí queremos orar por Mario, que la mano de Dios esté con él, guiándole en todo. Así es, pastor, sí, seguramente los hermanos que no saben, sí, estoy en unos momentos donde tengo que tomar decisiones, en las cuales el mes que viene tengo juicio y bueno, lo que pido es que todo se salga bien, como uno espera, obviamente, para el bien de mí y mi familia también, que está expectante a mi situación. Así que muchas gracias a todos y gracias por estar atento.
Bendiciones, Mario. Dios lo fortalezca, lo guíe y le dé mucha sabiduría. Amén, hermano Eric, estamos acá. Sí, no quiere orar, hermano Omar o alguno, sino, como sea, hermano. Sí, estamos. Perfecto. Muy bien. Con mucho gusto. Bueno, mis hermanos, oremos. Amado Dios, gracias por este tiempo, gracias por tu bendita palabra que fue como un bálsamo para nuestras vidas. Te pido la bendición para cada uno de mis hermanos. Gracias por la vida de nuestro pastor, por tu siervo Héctor Catani, por su familia, por sus nietos e hijos. Padre, venimos con un corazón humilde y con un oído sencillo para poder escuchar tu palabra. Y ha sido clara, Padre, pero también tenemos necesidades en el corazón, especialmente los hermanos que tienen necesidades. Padre, te pido que puedas obrar con la vida de nuestro hermano Ernesto, en lo matrimonial, con el tema de trabajo, sabiduría para su vida, Padre, puedas ayudarle, puedas darle sabiduría de lo alto, Padre, y fortalecer su vida. También te pido por nuestro hermano Freddy, que está en busca de trabajo, Padre, tú puedas ayudarle, puedas guiarle, Padre, y puedas abrir esas puertas para solventar sus necesidades, Padre amado. Te ruego también por Sonia, por mi hermana, Padre, te pido por su vida, por su familia, por la cabeza del hogar, que es cuñado. Te ruego también por sus hijos, que tú puedas darles sabiduría, puedas darles entendimiento, discernimiento para poder interpretar tu palabra, Padre. Solamente tú puedes abrir esa mente y darle sabiduría. Gracias, mi Dios, por este tiempo. También te ruego que nos visite este fin de semana nuestro hermano Nilton y Roxana, con los chicos, nos podamos gozar juntos, estar en familia nuevamente, Padre, pero puedas fortalecer y animar a sus corazones, Padre amado. Gracias, mi Dios, por este tiempo. También te ruego por la vida de nuestro hermano Luis, por su familia, por sus padres, por sus hermanos, puedas poner ese ánimo en mi hermano Luis para poder compartirles, hablarles, animarles a su familia o hacer una visita, Padre. Te rogamos también que estamos, la verdad, estamos agradecidos por la vida de él y puedas darle sabiduría también. Bendice a su esposa, a sus hijos que están en Bolivia, Padre, y puedas darle sabiduría, puedas traer paz a su corazón y sobre todo, Padre, ayúdalos en sus decisiones en lo familiar y matrimonial. Nuestro hermano Mario también, que tú puedas darle sabiduría de lo alto, puedas fortalecer su vida. Sabemos que el enemigo siempre de una u otra manera trata de apagarnos y te pido que puedas ayudarle a que él pueda confiar más en ti. Padre, pone ese anhelo en su corazón y te pido que obres en su vida. Gracias, mi Dios, por este tiempo. Te ruego por la vida de cada uno de mis hermanos que están presentes por este medio. Te ruego por sus vidas, puedas escuchar y saber sus necesidades. Tú, Padre, tú que conoces a cada uno de nosotros, conoces nuestros corazones. Padre, tú puedas obrar en cada uno de nosotros. Gracias por el hermoso día que nos regalaste. Gracias por el trabajo y la salud. Y sobre todo, gracias por tu bendita palabra, mi Dios. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores, Padre amado. Gracias, mi Dios. Quiero agradecerte y pedirte y rogarte todo esto en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén. Gracias, Padre, te damos porque tú siempre escuchas nuestras súplicas y siempre, Señor, estamos llenos de necesidades, precisando de tu auxilio, de tu ayuda de lo alto sobre nuestras familias, sobre nuestras vidas, nuestras decisiones, y necesitamos de tu guía, de la sabiduría, Señor, y pedimos tu bendición por cada uno de los que han estado conectados aquí en esta noche, todos cargando con luchas, con necesidades, todos necesitando de la misma ayuda de ti, Señor Jesucristo. Que escuche nuestra súplica, que veas la necesidad en nuestro corazón y vengas en pronto auxilio a cada uno de nosotros,
por el hermano Freddy, por la petición que nos dejó en esta noche, que puedas obrar grandemente en él. Gracias por Mario que nos acompaña, que escucha tu palabra, que tu mano siempre esté ahí protegiéndolo, Padre, y que tú estés obrando en su favor. Por Melina, gracias porque ella nos acompaña en las reuniones, que tu palabra le bendiga, que le ayudes a ella también en su vida familiar, en las decisiones. Por hermano Luis, Señor, por su familia, por los que están en Bolivia y los que están aquí, Señor, que extiendas tu mano en ayuda a la familia de él. Por la vida de Ángel también te pido en esta noche que lo ayudes, que puedan seguir acompañándonos en las reuniones, Padre Santo. Por el hermano Ernesto, por Doris, pedimos por sus vidas, para que tú ordenes todas las cosas y lleves bendición hacia ellos, Señor. Ayúdales, Padre Santo, bendice sus vidas grandemente, bendice, Señor, la vida de cada uno de los que estamos llegando a la iglesia, que podamos oír tu palabra, ponerla en práctica y como hemos visto hoy, Señor, que podamos despertar el gozo en ti por nuestra manera de servir, de trabajar con dedicación, con esfuerzo en la obra. Ayúdanos, Padre, en este fin de semana por las invitaciones. Muchos que siempre quieren venir, pero el diablo siempre trabaja también poniendo obstáculos. Que este pueda ser un fin de semana grandioso, que muchos puedan llegar y que nos des esa palabra de lo alto, que nos impacte, que nos dé fuerza, Señor, para ir adelante, que nos dé herramientas para construir tu obra. Ayúdanos, Padre. Provee, Señor, en las necesidades de alimento, de dinero, a quien tenga esa necesidad, que tú puedas suplir, Señor, eso. Siempre reconocemos que tú eres la gran fuente de bendición y por eso venimos delante de ti, Señor, orando en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. Amén. Amén, pastor. Amén. Amén, amén. No, no sé si habrá algún hermano con un aviso. Yo no tengo ninguno. Amén. Bendiciones para todos. Bendiciones. Amén. Bendiciones igual. La, la sonrisa de aceptación. Pastor, mañana usted va a ir a la radio, pastor. Mañana tengo que trabajar. A la 1:30 es el programa de radio. Mañana tengo la esperanza de ver a Severino, que ha venido a la iglesia alguna vez, a ver si lo puedo animar para que venga este fin de semana también. Nuestro dogo argentino, pastor. Yo pensé que el Dogo iba a cerrar con un especial, pero no se sumó, parece. Se convirtió en Chihuahua. Ahí está, bueno, yo pensé que iba a contar un especial, que iba... Está vivito, no, falta. Yo voy a dar alguna sorpresita, ¿eh? Hermana Delcy, saludo hermana Delcy, esperamos verla el fin de... Muchas bendiciones, hermana. Hasta luego, hermanos. Gracias por la oración. Dios les bendiga. Dios le bendiga mucho, hermana. Gracias por la invitación. La esperamos siempre, bendiciones. Bendiciones, hermano. Gracias, bendiciones. Bueno, chao, hermano Bernardo, nos vemos, Bernardo. Hasta el sábado, pastor. Nos vemos el sábado. Chao, chao, Hasta el bendiciones. Sí. sábado. Chao, chao, hermano. El hermano Vidal solo viene el sábado, pastor.
No sé qué pasará los domingos. Sí, parece que se volvió adventista, viene los sábados nomás. No, El, no, no. el domingo tiene una nueva religión, se llama Mercedes. No, 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 que recibí visita el domingo. No, pero ya se Ah, acabó la visita. ya sabemos y ya salió todo en los diarios, Vidal, sabemos, no se preocupe. Ah, no, ojo que salimos en televisión un poco, ¿eh? Salimos, la Mire, casa nuestra salió en mire, televisión el otro día, ¿eh? En un mire noticiero. que el consulado de Bolivia está cerca de su casa ahora, ¿eh? Está en la Ah, calle sí, Constitución y Virrey Ceballos. sí, sí, acá, a 2 cuadras de casa. No me diga, eso es Sí, zona sí, sí, roja, roja, ¿eh? Y sí, no zona destiñe. peligrosa. Es zona roja y no destiñe, ¿eh? Zona comunista, roja, roja. Hoy estuvimos hablando en la radio de eso y ayer también, porque uno de los de la radio ayer pasó ahí y sacó un video y estaban ahí todas las chicas y bueno, así que fue parte del programa de ayer y de hoy ese tema. No eligió buen lugar el consulado, parece. Sí. Hay una zona brava es esta, ¿eh? Sí, pero no levante mucho la voz porque alguno le va a pedir que le haga trámites, así que no diga nada usted. No, 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 no. No, pero el otro día salimos en televisión, salió la casa porque hay una señora acá que criaba animalitos y la Sí. denunciaron, vino la policía como 40, cortaron las calles, salió la casa Villa Ceballos y Pavón salió. Se lo llevaron todos los bichos que tenía porque muy mala mujer, ¿eh? Y ahí Una- salió la imagen de la casa suya. Sí, sí, sí. Esta es una casa de donde antes era de Juan B. Justo, una casa Ah, histórica. mire. Sí, sí. Ahora está como para medio caída ya, pero es una casa histórica. Y subieron los policías por los techos porque la señora de adentro decía que